Oíd esto, sacerdotes de Israel, y atended, casa del rey, pues contra vosotros es el juicio. Pues trampa fuisteis en Mizpa y red extendida en Tabor, y en matanza de rebeldes se hundieron, y yo les castigaré. Yo conozco a Efraín, e Israel no es oculto de mí. Ciertamente ahora te prostituiste, Efraín, se ha corrompido Israel. No les permiten sus obras volver a Dios, pues espíritu de fornicación hay en su interior, y a Jehová no reconocen. Y testifica la arrogancia de Israel contra su faz, e Israel y Efraín tropiezan en iniquidad, y tropieza también Judá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas van a buscar a Jehová, y no le hallarán, pues se retiró de ellos. Contra Jehová fueron infieles, ciertamente hijos ilegítimos engendran, ahora los devorará el novilunio con sus propiedades. Haced sonar el cuerno en Gibea, la trompeta en Ramá, dad el alarido en Betabén, detrás de ti, Benjamín. Porque vendrá un día de reprensión para asolar a Efraín, yo lo hago saber a las tribus de Israel. Los príncipes de Judá son removedores del lindero, sobre ellos derramaré como las aguas mi ira. Efraín será oprimido y aplastado por el juicio, pues ciertamente ama la vanidad. Y yo como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá seré. Cuando vio Efraín su enfermedad y Judá su llaga, Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey grande, pero él no puede curarlos a vosotros, ni sanar vuestra llaga. Porque yo, como león seré para Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá. Yo desgarraré y me iré, me llevaré y no habrá quien les libre. Iré y me regresaré a mi lugar hasta que admitan su culpa y buscarán mi rostro, en su miseria con ansia me buscarán. Del libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En esta reflexión que hemos venido haciendo de este nuevo libro de profeta, en este caso el libro del profeta Oseas, si alguno ha sido curioso seguramente se habrá dado cuenta que las unidades literarias, por lo menos hasta lo que vamos en este libro, coinciden con los capítulos. O dicho de otra forma, quienes hicieron en la Edad Media la tarea de dividir el libro de Oseas en capítulos, no hicieron esta tarea tan mal, pues lograron identificar de dónde a dónde iba una unidad literaria, un tema concreto, y determinaron que ese sería el límite de los capítulos. Este capítulo 5 coincide con este fuerte llamado de atención que hace Dios por medio del profeta Oseas, tanto a Israel como a Judá. Menciona aquí el texto a Efraín, pero tenemos que tener en cuenta que cuando Dios dice Efraín es como si usara un sinónimo de Israel, es como otra manera de llamar al pueblo de Israel. Y de esta forma el libro nos cuenta, en esta unidad literaria, en este fragmento que hemos proclamado, cómo Dios no desconoce el pecado tras el cual ha corrido tanto Israel, el reino del norte, o Efraín, como Judá. Maldades por las que, como dice el fragmento, Dios castigará a su pueblo y no volverá a él hasta que su pueblo no reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Sobre el mensaje que ya este fragmento nos viene a decir a nosotros en concreto, quiero invitarlos a que determinemos contra quién va dirigido primero que todo el fuerte llamado de atención. Nos dice en el primer versículo, contra los sacerdotes y contra la casa del rey. Dicho en nuestros términos, contra los gobernantes y contra las autoridades religiosas. ¿Por qué el fuerte llamado de Dios por medio del profeta Oseas va contra las autoridades religiosas y contra las autoridades civiles?
porque estas dos autoridades son las que tienen en sus manos la responsabilidad de guiar al pueblo por el camino correcto y por el contrario son las que han perdido al pueblo. Las autoridades religiosas, con tal de ganarse el favor de las autoridades civiles, han permitido que el reino del norte, y nos dice el fragmento también Judá, corran tras los dioses, cayendo así en la infidelidad religiosa para con Dios o en idolatría. Y las autoridades civiles son las que han promovido y propuesto todas estas cosas para tener contento al pueblo. Hagamos de cuenta que en nuestra época nos dijeran que por allá en algún pueblito, el alcalde, para tener contenta a toda la comunidad, se ha inventado las fiestas patronales y ha invitado un poconón de bandas y borrachera y trago por montón y pólvora y hasta permitió que se abrieran, qué sé yo, prostíbulos en las entradas del pueblito porque es que eso trae más clientes, mejor dicho. Y que el curita se sentó con toda la comitiva o el comité organizador de las fiestas patronales y el sacerdote del pueblo dijo: bravo, hagámoslo. Yo por mi parte ofrezco una gran ceremonia con procesión por todas las calles alrededor del parque y con novena y con bendición a la cabalgata que se levantará ese día antes de que salga el sol y cualquier parecido con la realidad. Hermanos, cuando Pilato hablaba con Cristo, le hacía ver que él tenía la autoridad de dejarlo libre, porque había sido puesto por Roma en el lugar de la autoridad civil y política. A él Cristo le contestó que no estaría ahí si Dios no le hubiera concedido el estar allí. ¿Para qué concede Dios a algunos la autoridad civil o política sobre el pueblo? Para que el pueblo no se pierda, para que haga que todo el pueblo viva dignamente, en paz y según la ley, en orden. ¿Para qué nombra el Señor autoridades religiosas? Para que sirvan a su pueblo, para que guíen a su pueblo hacia Dios y no permitan que el pueblo se aparte de Dios. Pero el reino de Israel tenía el gravísimo problema, y también Judá, que sus autoridades religiosas no lo guiaban hacia Dios y sus autoridades civiles, sus gobernantes, permitían que el pueblo viviese por fuera de la ley divina. En otras palabras, sin Dios y sin ley. Esa es la razón de las autoridades, hermanos, de la autoridad civil y de la autoridad religiosa. Oremos, hermanos, por nuestras autoridades. Oremos por quienes tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar a los pueblos, para que lo hagan de la mejor manera, para que no gobiernen solo para unos pocos, ni en contra de la ley, ni fomentando el desorden o la anarquía, o la dictadura que violenta los derechos y las dignidades y las libertades. Oremos por nuestros gobernantes, porque si nos ponemos a enumerar sus faltas, aquí se nos va media hora solo en ese pequeño tema. Oremos, hermanos, por nuestras autoridades religiosas, para que comprendan primero qué es tener la autoridad religiosa. No es la autoridad del poder por sobre el otro, significa que es el servidor máximo de toda la comunidad creyente. Oremos para que los pastores, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los ministros del pueblo de Dios entiendan que su autoridad es servicio, no poder. Y oremos para que cumplan el gravísimo llamado que han recibido de parte de Dios, que es guiar al pueblo hacia Dios y de la manera correcta a Dios, no a otras cosas. Tampoco nos vamos a poner a enumerar aquí todo lo que lamentablemente pasa y hace las autoridades religiosas de nuestras comunidades eclesiales, porque otra media hora y hasta más se nos iba en esto. Oremos por ellos, para que Dios les corrija, sabiendo que tenemos una grave responsabilidad nosotros, como gobernados y como fieles. Y es que por encima de lo que nos manden nuestros gobernantes y las autoridades religiosas de nuestras comunidades cristianas, está el mandato de Dios, está la ley de Dios, está el verdadero Dios. Y que nosotros debemos, a la luz de nuestra conciencia y del Espíritu Santo, juzgar si en determinado caso
¿A quién es a quien debemos obedecer? Sí tiene una grave responsabilidad el pueblo, y es la de decirle a sus autoridades, sean las que sean, cuando se están equivocando, cuando están haciendo lo que no deben hacer, cuando están guiando al pueblo mal, gobernándolo mal, orientándolo mal. Pero junto a esa gravísima responsabilidad nuestra como pueblo, está una mucho mayor, y es la de orar por quienes nos gobiernan en nombre de los hombres y por quienes nos sirven en nombre de Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.